Doctor Jesús Hidalgo Ortega, decano de nuestra querida Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que cumple el día de hoy su 47º aniversario, o para hablar en fácil, su 47 aniversario. Es importantísima la celebración de nuestro 47 aniversario y el día de hoy de la inauguración de las conferencias académicas se ve extraordinariamente engalanada con la presencia de todos ustedes y en particular de nuestros expositores. Vamos a iniciar la primera conferencia de esta ya exitosa semana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que se fundara también el 1 de julio de 1969 con nuestra Universidad Ricardo Palma, invitando al decano Jesús Hidalgo Ortega a pasar al estrado. Aplausos, por favor. Saludamos asimismo al doctor Javier Abugataz Fatule, presidente del Consejo Directivo del CEPLAN, y lo invitamos a subir al estrado con un cálido aplauso. Así. Asimismo, invitamos a nuestros panelistas en esta primera conferencia, no sin antes recibir también con un cálido aplauso al presidente de la Semana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, el magíster Leopoldo Muñante Valenzuela, director de la Escuela de Contabilidad y Finanzas de nuestra querida facultad. Invitamos asimismo al magíster Germán Alarco Tosoni, uno de los panelistas de la conferencia del doctor Abugataz. Palmas para el magíster Germán Alarco Tosoni. Bienvenido. Finalmente, invitamos para integrar nuestra mesa de honor, que es en realidad una plataforma tipo APEC, al doctor Manuel Ángel Clausen Olivares, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, nuestro brillante exalumno, miembro del Consejo Directivo del CEPLAN. Bueno, saludamos asimismo al expresidente de la República, el doctor Máximo San Román y señora. Aplausos para don Máximo San Román, asesor del actual presidente de la República, el presidente Kuczynski. También hacemos un saludo muy especial a la doctora Beatriz Sluten de la Universidad INCAE. De pie, por favor, doña Beatriz. Saludamos asimismo a nuestro jefe del Departamento Académico de Ciencias Económicas, el magíster Ceballos. Por favor, José María Ceballos. Un saludo muy especial a nuestros profesores principales, a nuestros profesores asociados y auxiliares. Un saludo también especialísimo a los miembros del Consejo de Facultad, entre ellos al magíster Moisés,
Ramón, particularmente también al doctor Palma, miembros del Consejo de Facultad de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Nos saludamos a nuestros directores de escuela, entre ellos a Carlos Villena y, cómo no, a Víctor Montero Jara, director de la Escuela de Economía. Carlos Villena es director de la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía. ¿No? Queridos docentes de la Universidad Ricardo Palma, también tenemos al coordinador del programa de PEL, el magíster Estanislao Villasante. Espero no haberme olvidado de nadie, queridos docentes. También tenemos allí a nuestro director general de administración, ¿no es cierto? Palmas para nuestro director general de administración de la Universidad Ricardo Palma. Bien, sin más preámbulos, vamos a escuchar la conferencia del doctor Javier Abugataz Fatule, presidente del Consejo Directivo del CEPLAN. Don Javier Abugataz es experto internacional en desarrollo económico, social y ambiental para instituciones privadas y públicas. Es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú en Ciencias Políticas. Ha sido presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, viceministro de Economía en 2 oportunidades, secretario técnico de la Comisión Interministerial para Asuntos Sociales y también director general de Crédito Público del MEF. Saludemos con un aplauso al doctor Javier Abugataz Fatule en la inauguración del periodo de conferencias de nuestra Semana de Económicas. Palmas, por favor. Buenas noches a todos. Sí, para mí es muy grato estar aquí en esta reunión que conmemora el 47 aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Me han pedido que tratemos hacia el 2021, pero nosotros en el título ya hemos puesto hacia el 2030 y más, porque creemos que ya el 2021 está relativamente cerca. Y entonces no es solo la visión que nos interesa mucho hacia el bicentenario, sino también discutir quizá visiones del siglo XXI y un poquito más. Ya se pasó. Creo que lo importante es que al centro de cualquier visión o intentos de visiones o discusiones de escenarios es que podamos decir para quién estamos trabajando, o sea, cuál es la idea del trabajo y cuál es la idea de esa visión del Perú al 2021 más. Lo primero es que el bienestar de las personas debe ser el objetivo fundamental de cualquier cambio, reforma, diseño o análisis, sea de corto, mediano o largo plazo. Ahí simplemente estoy repitiendo lo que está tanto en el Acuerdo Nacional como en el Plan Bicentenario vigente. Y no voy a repetirlo ahora, pero se compone además esa vida de todos los habitantes con igualdad de oportunidades, con posibilidades de desarrollar al máximo el potencial. Está compuesto de aspectos que llamaremos económicos, sociales, ambientales, institucionales, y que la sociedad se comporte de una manera tal que permite que todos podamos lograr nuestro máximo desarrollo. Eso está reflejado, no sé si tengo que apuntar para la definición. Eso lo tenemos actualmente reflejado tanto en las políticas del Acuerdo Nacional como en los ejes estratégicos del plan actualmente vigente. Entonces, creo que eso reitera la importancia de que en Perú tengamos mecanismos como el Acuerdo Nacional, donde se puede encontrar la sociedad, el Estado, los partidos políticos y tratar de establecer elementos que van más allá de un periodo de gobierno. Igualmente, tratar de promover análisis, estudios y discusiones a profundidad, y ahí es donde creo que necesitamos a la academia, a los centros de investigación, tanto nacionales como internacionales, que nos ayuden a discutir estos temas que usualmente no son muy tratados. Y entonces,
Es por eso que yo decía, primero por lo menos 2030, donde Perú ya ha firmado la Agenda 2030, por ejemplo, de Naciones Unidas, donde hay una serie de compromisos que nos obligarían a estar pensando constantemente en el bienestar de toda nuestra población a plazos como ese. Para eso hemos empezado a trabajar estas semanas recién unos escenarios preliminares un poco más largos y también tratar de ver al Perú de distintas maneras y buscando información. Lo que les muestro acá es la pantalla de entrada, no sé cuántos de ustedes lo habrán usado, pero hay un sistema georreferenciado de la Presidencia del Consejo de Ministros que estamos tratando que mejore. Se llama Saihuite, como la piedra, y es de acceso público. Este es un acceso además especial para el primer ministro que acabamos de terminar, que permite ver además cualquier otra variable. Lo que vamos a hacer en este sistema es tratar de conseguir toda la información de todas las bases de datos disponibles del Estado, e irlas poniendo debajo para que estén disponibles para los ciudadanos, pero para la gente que toma decisiones. Entonces, esa información creemos que es indispensable para mejorar el conocimiento que todos los ciudadanos tenemos del país y construir escenarios y con eso diseñar políticas y planes. Esta visión también de territorio, de geografía, de población, son las que nos tienen que ayudar a discutir casi diariamente si las políticas sirven, si no sirven, si las tenemos que ajustar y hacia dónde las tenemos que ajustar. Entonces no me voy a referir más a esto, sí les recomiendo que los que estén interesados entren, hay varias plataformas como esta, en el futuro esperamos que será la principal plataforma de entrada para el conjunto de base de datos del Estado. Y quería mostrarles esto es entre los datos que sí tenemos de la realidad y pensando en que la gente es nuestro principal tema. Aquí hemos tomado información de las Naciones Unidas y mostramos ahí dónde estábamos antes, cómo llegamos al 2016 con cerca de 31,5 millones de habitantes. ¿Cómo es que es muy probable que sigamos creciendo? Por ejemplo, ahí hay estos de aquí son zonas de incertidumbre. Ya lo tengo. Entonces, hay zonas de incertidumbre en todo, pero más o menos sabemos que se comporta así. O sea, todavía seguimos creciendo bastante hasta llegar al 1070 más o menos, y después la población empieza a decrecer. Eso le pasa al promedio de Latinoamérica, no le pasa a Uruguay ni a Cuba, que ya están así, ¿no? Pero al resto nos pasa. Y eso nos indica un punto donde hay un punto de inflexión en nuestra población que es muy importante. Por eso, no solo estamos hablando del 2021, creo que es importante empezar a pensar cómo será nuestra PIA en esa época, cómo será la población económicamente activa, en qué sectores van a trabajar, encontrarán trabajo de verdad. Y esos temas creo que nos interesan mucho. Si ven aquí, esto está proyectado, claro, 2100, parece muy lejos. Sin embargo, los niños, niñas que han nacido el mes pasado, que son como 42,000 al mes, ¿no? ¿Cuántos años van a tener el 2100? ¿No? Probablemente con el crecimiento de esperanza de vida va a haber muchísimos de ellos vivos en el 2100. O sea, no estamos diciendo es demasiado lejos, yo creo que es demasiado cerca. En el futuro esperamos que toda proyección vaya 100 años adelante por lo menos. Eso queríamos comentárselos ya y seguir tratando de hacer eso como un esfuerzo permanente. Y claro, unido a eso estará que esa misma población, ¿no es cierto?, nos muestra la posibilidad de la fuerza laboral y que nuestra fuerza laboral va a seguir creciendo todavía, eso es el bono demográfico, pero va a ir envejeciendo. Y entonces ya podemos pensar para los siguientes años también temas de toda nuestra población, la población económicamente activa y cómo esa población encontrará o no empleo. Pero hay otro tema adicional que todos lo sabemos desde hace 2 décadas por lo menos, pero no lo tomamos en cuenta. Hay temas mundiales como el cambio climático. Y ya está, esto ya está entre nosotros, ¿no es cierto? No es que va a estar. Si ven, este año es el año más cálido de los que se tiene registro. Y entonces, claro, no sabemos exactamente qué va a pasar,
pero es bien poco probable que nos mantengamos acá abajo en esta línea un poco más azul. Lo más probable es que siga subiendo la temperatura, medio grado, 1 grado. Si nos pasamos de 2 grados, los efectos en todo el planeta son sumamente preocupantes. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que sí tenemos que hacer, creo, es por lo menos saber que eso es una posibilidad y empezar a discutir qué hacemos para adaptarnos, qué hacemos casi para sobrevivir a cosas como esta. Entonces, son elementos adicionales a la discusión de escenarios y por lo tanto para las visiones y por lo tanto toda inversión actual y futura debería tomar en cuenta eso. Lamentablemente, si uno revisa los proyectos de inversión, pocas veces se están tomando en cuenta temas como cuál será la temperatura, cómo van a cambiar las precipitaciones, cómo habrá zonas más secas pero más lluviosas. Y en verdad, teniendo un país tan diverso como el que tenemos, cada cuenca se comporta distinto, eso sí sabemos, ¿no es cierto? Entonces no somos un país uniforme para nada. Hay países mucho más uniformes como Brasil, por ejemplo, que es mucho más fácil predecir qué nos va a pasar. A nosotros nos resulta mucho más difícil. Hay ahí un enorme campo de investigación entonces para ver qué escenarios complementarios tenemos. Y por supuesto, una vez que vayamos mirando para adelante, la agenda al 2030, por ejemplo, supone mejoras en la salud o en las condiciones de vida de la población. Eso haría que la esperanza de vida también mejore, ¿no es cierto? Pero claro, eso también va a hacer que nuestra población adulta mayor crezca. Esos son factores que yo quería indicar como elementos para la discusión. Y el otro tema, en los escenarios socioeconómicos, por ejemplo, sí se ha declarado que queremos mejorar la calidad del empleo y por lo tanto que la informalidad baje. Pero eso también va a requerir análisis muy fuertes. Es decir, ¿con qué tipo de empleo? Formación de los jóvenes, con los niveles de anemia y desnutrición que tenemos o con la calidad educativa que tenemos, ¿qué capacidades vamos a estar generando para el futuro? Esos son temas entonces de preocupación. Pero también de análisis. Un poco más, si se puede. Y así. Ok. Pero entonces estos temas ya nos llevan a un siguiente paso. Para un desarrollo sostenible, por ejemplo, al 2030, que es la fecha de la agenda del 2030, tratamos de generarnos entonces ideas de escenarios. Acá hay unos escenarios globales que están dados por temas como la población, el cambio climático, escenarios socioeconómicos. Todo el mundo, si vemos la parte planetaria, el tema socioeconómico está bien movido también en todos lados. Y eso nos afecta. Nosotros somos un país relativamente chico. En cuanto a los temas globales, Perú ha suscrito la agenda de Naciones Unidas al 2030. Entonces ahí podemos usar eso como una referencia inicial para ver si nos queremos mover. Otro tema que ustedes habrán visto la semana pasada es la intención de Perú de incorporarse a la OECD. Pero si queremos hacer eso, significa que tenemos que ordenarnos, que organizarnos, que tener la estructura, la organización de un país mucho más estructurado y desarrollado. Está muy bien, es otro desafío. Entonces yo les diría, esos son dos desafíos interesantes, ¿no es cierto? Llegar con las metas de la Agenda 2030 que se refieren a que las personas estén mejor y desarrollen sus capacidades, a que logremos sobrevivir en este planeta, a que la competitividad y los empleos mejoren en calidad, que tengamos una sociedad pacífica y que sepamos cooperar entre todos. Más o menos ese es el resumen gran de la Agenda 2030. Y al mismo tiempo tendremos que hacer los esfuerzos de organización para alinearnos con la OECD. Y el otro elemento institucional fuerte que tenemos, insisto, es el acuerdo nacional. Hay mucha gente que dice que no, que el acuerdo no sirve, pero yo creo que es algo que Perú tiene, otros países no tienen, que nos permite mirar más allá de un periodo de gobierno, que es otra cosa que necesitamos, ¿cierto? O sea, no es solo durante un gobierno, las políticas de Estado trascienden un gobierno y nos permiten pensar en procesos más largos. Y ahí viene la gran y difícil tarea de
y eso cómo se lleva a cabo, o sea, cómo se implementa. Lo que tenemos ahora es que el actual gobierno ha propuesto una política general para los siguientes 5 años con 5 ejes que sí podemos alinear, ¿no es cierto? Oportunidades, agua, infraestructura, seguridad, lucha contra la corrupción, formalización del empleo, reactivación y acercar el Estado al ciudadano. Pero ¿cómo hacemos para que eso se lleve a cabo? Estamos en CEPLAN, aparte de mirar estas cosas bien largas, tratando de poner otra vez al centro a la población. Estamos usando como referencia entonces el modelo de este que ven aquí, que no lo van a ver bien desde esa distancia, pero sí lo pueden consultar fácilmente. Es el modelo de bienestar de la OECD, de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo. Pone otra vez el bienestar de las personas al centro y pone un conjunto de diversas condiciones económicas, sociales y ambientales, y entonces podemos usar ese mismo modelo, el uso de activos, el buen uso del capital, para analizar estos escenarios que estamos discutiendo, y después, aterrizando al Perú, deberíamos preguntarnos por cómo está el cumplimiento de las 25 funciones primordiales del Estado, cómo eso se distribuye en sectores, y hay ministerios, y hay gobiernos regionales y gobiernos locales que tienen que cooperar entre todos para lograr estos objetivos que estamos discutiendo. Este cuadrito no lo van a ver bien porque está muy chiquito, pero lo que tiene trata de enlazar las políticas de Estado. Yo creo que vamos a dejar la presentación para que la puedan circular después, pero enlaza de políticas de Estado a políticas nacionales, a la OCDE y la Agenda 2030, y después preguntarle a las áreas del Estado qué están haciendo para cooperar a todo esto. Es una pregunta bien grande. En verdad, la Agenda 2030, le estamos resumiendo acá, significa todos los seres humanos pueden realizar su potencial. Esa es la definición que hay en la agenda acerca de las personas. Es proteger el planeta contra la degradación y una gestión sostenible, una vida próspera y plena, en armonía con la naturaleza, eso le llaman la prosperidad, propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas, libres de temor y la violencia, eso se define como paz en la Agenda 2030, y una alianza mundial para el desarrollo, eso se denomina las alianzas, ¿no es cierto? Todos, incluyendo los más pobres y los más vulnerables, para que toda persona, ojalá al 2030 ya podamos decir que estamos todos juntos en este planeta que todavía sobrevive, ¿no es cierto? Y el otro tema es la OCDE, que es una oportunidad para ordenarnos, para pegar un salto más rápido de lo que pensaríamos. Esos son los dos elementos que pueden servirnos de guía a todos, a los ciudadanos, ojalá a todas las y a las áreas del Estado, para saber hacia dónde apuntamos. Yo creo que tenemos que apuntar de frente al 2030 y después regresar al 2021 a hacer lo mejor que podamos para estos años. Y finalmente, solo voy a mencionar rápidamente qué debería estar haciendo CEPLAN. Lo que hemos encontrado con el Consejo Directivo, no soy yo solo en el CEPLAN, hay un Consejo Directivo formado por 8 personas, de las cuales 4 no son del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Hay representantes de las universidades privadas, de las universidades públicas, de representantes de los gremios, de los colegios profesionales, representantes de los gobiernos regionales, aparte de lo del Estado. Entonces, CEPLAN tiene, y el sistema, porque aquí estamos hablando de CEPLAN como el organismo, pero encima de CEPLAN hay un sistema nacional de planeamiento que en verdad nos involucra a todos. El mandato es conseguir una visión concertada, y eso es una cosa bien difícil. Ya la palabra concertada nos señala la dificultad que hay para acordar entre todos algo, pero el mandato específico de ese plan es promover, aportar y fomentar esta visión concertada de país desarrollado de largo plazo. Eso nos demanda a todos, pero en especial a los funcionarios, mejorar nuestro conocimiento de la realidad y estar continuamente atentos a esas realidades diversas. Perú tiene una complejidad enorme
y por lo tanto tenemos que estar continuamente buscando información. Es por eso la insistencia que hice al inicio de ir tratando de integrar todas las bases de datos que estén disponibles. Por lo menos con las del Estado ya tenemos un acuerdo con la Presidencia del Consejo, con el Ministerio de Economía, con los otros ministerios, incluyendo el Banco Central, para ir aportando información que, claro, va a estar disponible para todos, pero va a estar disponible para cualquier entidad pública o universidades que quieran realizar estos análisis. Un siguiente punto es, me voy a regresar al segundo. Pero entonces con esos datos lo que tenemos que hacer es generar información, es entregarle información a la población, a los centros académicos y preguntarles si piensan lo mismo o tienen otra idea, que nos generen estos escenarios. Esto que hemos discutido de si la población será así o si los cambios en temperatura, en lluvias, en producción, en productividad, en sectores económicos, las dudas son enormes y el campo es muy amplio. O sea, vamos a tener que trabajar en proyecciones, escenarios, análisis, identificación temprana de riesgos para poder anticiparnos. Y eso es parte de la función de planeamiento. Finalmente, promover y elaborar mejores políticas y planes. Y yo insisto en lo de políticas. O sea, vamos a tener que pedirle, por ejemplo, en las siguientes semanas a los ministerios que por favor revisen la política sectorial, cada uno, ¿no es cierto? Y repiensen en escenarios más largos, igual a los gobiernos regionales, que conociendo mejor su territorio puedan discutir qué será mejor para cada departamento del país. No podemos hablar de regiones, son departamentos todavía, ¿no es cierto? Pero poco a poco, como habrán visto en el gráfico inicial, ya estamos discutiendo con varios departamentos la posibilidad de mirar regiones transversales, que vayan desde la Amazonía a los Andes, la costa y el océano, para poder mejorar el ordenamiento del Estado. Y finalmente, seguimiento, mejora continua y evaluación. O sea, tenemos que continuamente, y ahí necesitamos mucho el apoyo de las universidades y de los centros de investigación, estar siguiendo cada uno de los factores que afectan el desarrollo, recibir todas las críticas que sea posible para mejorar y estar continuamente mejorando, y con eso regresar a la mejora de las políticas públicas y de las propuestas de planes. Esta misma información la vamos a llevar al Acuerdo Nacional. Nosotros creo que es el espacio natural donde vamos a buscar esta concertación. No es fácil, pero creo que no hay camino fácil para estas cosas. Y esos son entonces los roles de ese plan, y lo estamos tratando de mejorar. Lamentablemente ese plan no ha tenido algo que tenía en su ley de creación. En la ley de creación de ese plan dice que se basa en comités multidisciplinarios, que deberían ser la base, comités multidisciplinarios apoyados en las universidades y en los centros de investigación, y también en un consejo consultivo donde deberíamos tener las 20 personas del Perú que más pueden ayudar en estos temas. Lamentablemente, por alguna razón, ahora que me hice cargo, pregunté, ¿y cuántos hay en el consejo consultivo? Ninguno. ¿Cuántos comités multidisciplinarios tenemos operando? Lamentablemente ninguno. Entonces, creo que ese es un trabajo en los siguientes meses, que todos hagamos un esfuerzo por identificar personas y organizaciones que van a poder formar estos centros de reflexión y ayudarnos en esa enorme tarea de orientarnos estratégicamente a largo plazo. Creo que sí es posible ir pensando 2021, 2030, 2050 y más, ¿no es cierto?, con escenarios, con una actualización del plan de desarrollo y con un seguimiento y mejora continua. El otro tema es promover coherencia y articulación del Estado al logro de eso. Ustedes saben que tenemos más de 2.500 entidades públicas que teóricamente deberían estar haciendo buen planeamiento y buena articulación de políticas, y eso es muy difícil de lograr. Se va a empezar, ya lo hicimos en este GORE ejecutivo, que no sé si saben, el 1 y 2 de septiembre hubo una reunión total de gobernadores regionales y todos los ministros durante 2 días discutiendo. Ahí se puede lograr que empecemos a dialogar, ¿no?, francamente con los gobiernos regionales primero, y después incorporar a los gobiernos locales, para todos
enfrentar esos retos estructurales enormes que tenemos y que en el largo plazo podamos de verdad mirar todos juntos. Yo creo que sí es una oportunidad increíble esto del 2030, por ejemplo. Felizmente tenemos una herramienta como esa, ¿no es cierto? Haber firmado la Agenda 2030 de Naciones Unidas junto con el resto de países y decir, por lo menos ya tengo claro qué cosas tengo que mejorar muchísimo al 2030, y ahora tendremos que discutir con cada área y con cada sector qué es lo mejor con lo que podemos llegar al 2021 y hacer un esfuerzo enorme entre todos para que eso se logre y que eso esté continuamente discutido. Yo espero que con participación de las universidades como esta y con todos los centros de investigación y todos los que puedan criticar, a decir esto nos parece mal, todo va a estar disponible y ya está ahora disponible una buena parte de la información. Eso es lo que quería comentarles ahora y entonces quedamos para conversarlo. Muchas gracias. Muy bien, hemos escuchado la instructiva conferencia del doctor Javier Abogatás y a continuación vamos a, no sin antes leer su currículum, presentar al magíster Germán Alarco Tosoli. Él es profesor investigador a tiempo completo de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico. Sus especialidades: macroeconomía, finanzas, moneda, infraestructura y energía. Don Germán Alarco tiene una maestría en Economía del Centro de Investigación y Docencia Económica ACCCE México, licenciado en Economía de la Universidad Pacífico del Perú. Ha sido funcionario público en el Perú, donde fue presidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN entre agosto de 2011 y marzo de 2012, director general de Asuntos Económicos, viceministro de Economía y asesor del ministro de Economía y Finanzas entre 1987 y 1989. Funcionario del Banco Central de Reserva, Estudios Económicos y asesor del gerente general, asesor del jefe del Instituto Nacional de Planificación, INP. Durante 1989 fue oficial de Asuntos Económicos P5 en la División Estadísticas y de Previsiones de la CEPAL, Naciones Unidas. Dentro del sistema portuario mexicano fue director de Análisis Económico y Tarifas, gerente de Estudios Financieros y coordinador de las Administraciones Portuarias Integrales de Pacífico Norte y Centro. Se especializó en los últimos años en problemática energética, habiendo realizado diversos estudios y modelos para la Secretaría. Bueno, cuenta pues don Germán Alarco con una amplísima experiencia, pero es importante comentar que cuenta con 30 años de experiencia docente. Fue profesor nombrado, investigador de la Universidad del Pacífico, profesor investigador del CIDE México, Senior Associate Member en San Antonio College de la Universidad de Oxford. Michael Mastin, 1989, profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Panamericana de México, entre otras actividades. Es árbitro de diversas revistas de economía a nivel internacional, como la revista de la CEPAL, Problemas de Desarrollo, Investigación Económica, Análisis Económico de Economía Mexicana. Recibamos con un cálido aplauso al magíster Germán Alarco Tosoli. Prefiero aquí. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Ricardo Palma por este aniversario. Obviamente el gusto de compartir con muy buenos amigos en este panel. En segundo lugar, quiero felicitar al gobierno por el nombramiento de Javier Abogatás y a Javier Abogatás por su nombramiento. Lo digo sin pelos en la lengua, con su presencia se adecenta la presidencia del CEPLAN, y lo digo abiertamente. ¿Por qué? Porque desde el 2012 lo que se hizo en el CEPLAN, en cierta medida de las cosas, fue inaudito. ¿Qué se hizo brevemente? Ocultar todos los trabajos que se habían hecho entre la fecha del origen y 1912. Se destruyó el centro de documentación, se cancelaron todas las publicaciones que estaban a punto de salir, en fin,
¿sí? Por eso digo y felicito a Javier, yo creo que con esto se da un gran paso hacia adelante, adecentando la institución. Quiero pasar directo al tema. Son 5 comentarios, muy breve para dejar el paso a los otros comentaristas. En primer lugar, es una crítica, no una crítica a Javier, porque todos hemos sufrido como él, que desafortunadamente el planeamiento estratégico no es central a las prioridades del gobierno actual, ni tampoco lo fue para los gobiernos anteriores. Desde que se constituye el CEPLAN, simplemente ha sido una institución entre muchísimas de la presidencia del Consejo de Ministros que sirven para poco. A mí me tocó ser presidente, me sacaron de la presidencia, terminamos esa presidencia con la presentación de 2 propuestas para fortalecer institucionalmente a la institución. Pero obviamente el resultado final de eso fue que simplemente me sacaron. Entonces yo creo que en este gobierno, como en los anteriores, lamentablemente se ha ido mal. Se ha olvidado que el planeamiento estratégico es la primera etapa de todos los procesos de cualquier organización. Hablamos de instituciones públicas, privadas, nacionales, internacionales, universidades, ONGs, pero nuestros gobiernos no entienden eso, ¿sí? Y estamos sometidos a las políticas de corto plazo. Esto es un hecho dramático que el que comanda, nosotros podemos establecer la visión, concertarla, pero el que define las políticas es el Ministerio de Economía y Finanzas. Y para que el CEPLAN tenga algún chance real de hacer algo, necesita o se requiere de balancear o rebalancear la estructura del Estado. No voy a hablar del tema de la estructura del Estado, sino básicamente del Poder Ejecutivo, y nosotros insistimos en que no lo llamemos si quieren ministerio, nuestro proyecto no era el de un ministerio. Necesitamos un centro de planeamiento estratégico que incorpore las funciones de planeamiento, de economía y ahora el tema de descentralización. Debe incorporar el planeamiento estratégico, economía, la inversión pública. No tiene ningún sentido pensar en planeamiento cuando la institución no tiene la capacidad de decir una sola palabra en relación a la inversión pública. Si no puede hablar sobre el tema, la verdad es que no puede ayudar a construir ese mediano y largo plazo. Se necesita que el CEPLAN incorpore ordenamiento territorial, que incorpore descentralización, que incorpore el área de reforma del Estado y gestión pública, que incorpore la cooperación técnica internacional. ¿Qué tenemos ahora? Una cooperación técnica internacional que no sigue las líneas de nadie, sigue las líneas de las que se antoja a su presidente. Y en ese sentido, los recursos son muy escasos y hay que alinearlo conforme a los objetivos nacionales. El segundo comentario entonces es el relativo a que hay que trabajar en 3 grandes temas. Javier lo ha señalado. Yo creo que no hay que pensar en el planeamiento como opuesto a señales de mercado. Yo creo que hay que alinear planeamiento estratégico con señales de mercado. ¿Y qué significa eso? No se trata de hacer planeamiento contra las señales que se proporcionan, sino trabajar de manera dirigida. Si nosotros pensamos de que la economía debe orientarse hacia afuera, donde el tema de las exportaciones no tradicionales es central, debemos pensar que una política clave es la política cambiaria. Lamentablemente en el Perú nadie puede opinar sobre la política cambiaria porque es una atribución exclusiva del Banco Central. Yo creo que eso es una política equivocada. En el caso mexicano, por ejemplo, efectivamente el manejo día con día es una atribución del Banco de México, pero hay un comité de política cambiaria que participa, que influye, que determina qué vamos a hacer con el tipo de cambio real. Entonces yo creo que un tema importante para tener un nuevo CEPLAN que sea efectivo es que debe alinear planeamiento estratégico y señales de mercado. Lo segundo es vincular, lo ha dicho Javier, el corto, mediano y largo plazo.
En una de las propuestas que se hizo antes de la creación del CEPLAN, creo que la que hizo Fernando Villarán, CEPLAN participaba en el Consejo de Ministros. Y es muy importante, ¿por qué? Porque el CEPLAN debe opinar en el Consejo de Ministros, al menos, si es que no se convierte en un ministerio, en tratar de que esas políticas coyunturales tengan horizonte de mediano y largo plazo. El gran problema es que tenemos una bonita institución. Quiero contarles una anécdota, cuando me invita a Salomón Lerner a ser presidente del CEPLAN, yo le digo, bueno, llevo un programa de trabajo, y le digo, bueno, y si no me dejan hacer eso, será un divertimento, ¿no? Porque realmente el CEPLAN, las actividades del CEPLAN son un divertimento para cualquier académico. Pero, pues, eso es penoso llegar a esas circunstancias, sabiendo que es una institución que puede servir realmente al crecimiento y desarrollo nacional. Decíamos entonces, alinear planeamiento estratégico con señales de mercado. Segundo, vincular corto, mediano y largo plazo. Si el CEPLAN no tiene esa capacidad de participar en el Consejo de Ministros, la verdad, Javier, sirves para muy poco. ¿Por qué? Porque necesitas estar presente y decirle al ministro de Economía y Finanzas, mira, eso va a generar un impacto de corto plazo, pero en 3 años, 4 años, 5 años, esto se va a revertir. O al ministro de Medio Ambiente, o al ministro de Educación, a cualquiera, a todos ellos. En ese sentido es fundamental que el CEPLAN participe activamente del Consejo de Ministros. Y tercero, es integrar el Estado. Tú lo has dicho, hay 2.000 organizaciones, el CEPLAN debe participar. Yo creo que el gobierno ha perdido una gran oportunidad, entiendo la dificultad de la coyuntura política, pero el gobierno debió presentar dentro de su solicitud de facultades delegadas una propuesta de reforma del Poder Ejecutivo para simplificarlo, para integrarlo, para desaparecer N instituciones públicas que son islas y que no sirven para nada, están totalmente desintegradas, lo cual no significa generar desempleo público, lo cual significa redimensionar el Estado para fortalecerlo. La tercera idea, simplemente ya para finalizar, la tengo anotada aquí, de lo que podrían ser algunos retos del CEPLAN pensando ahora que Javier acaba de asumir. Señalo aquí que el planeamiento público se convierte en la primera fase del proceso de todas las políticas públicas. Segundo, que establezca las jerarquías y prioridades. Esto es fundamental, porque cuando vemos, y lo sé porque conozco a mis queridos técnicos del CEPLAN, me traen 500 proyectos, pero les digo, ¿cuáles son los criterios para ordenar y priorizar y no tener 500, tener 10? Un tema clave que nos hemos olvidado es la priorización. Que establezca en tercer lugar los criterios de ejecución o de implantación de las políticas. Que esté articulado al presupuesto público, a los programas de inversión pública y otros sistemas. Ese CEPLAN debe manejar el proceso de presupuesto público. Si no lo tiene, sirve para muy poco. No debe llegar tarde. No se trata de ordenar y registrar políticas ex post. No debe ser un bello cuadro decorativo. No debe ser avasallado por la coyuntura. ¿Qué significa cuando me ha tocado trabajar en el análisis de los documentos de planeamiento estratégico? Siempre llegamos tarde, aún en el gobierno militar, y se van a enojar algunos de mis amigos, pero así fue. Primero iban las políticas y luego iban los documentos, es decir, que simplemente lo que se hacía era ordenar y registrar políticas ex post. No debe ser avasallado por la coyuntura, hay que participar en la coyuntura, pero tampoco se trata de estar en el día al día. Dice no generar documentos que nadie lee y menos utiliza, que otorgue importancia a sus procesos, no debe ser de arriba hacia abajo, ni exclusivamente de abajo hacia arriba. Y como señaló Javier, en esto coincidimos, en que el CEPLAN
no solo debe reflejar los objetivos del gobierno, debe manejar un balance entre lo que son las políticas del gobierno y lo que son las políticas del Estado. Yo creo que Javier, gran amigo, tiene un gran reto por delante. Yo creo que su primero es fortalecer a nuestra querida institución. Muchísimas gracias. A continuación presentamos a nuestro segundo panelista, es el doctor Manuel Ángel Clausen Olivares. El doctor Clausen es miembro del Consejo Directivo del CEPLAN, es doctor en Riesgos y Finanzas de la Universidad Complutense de Madrid, MBA de la Universidad de Michigan, con especialización de Estrategia y Liderazgo, máster en Economía de la Pontificia Universidad Católica y máster en Gestión y Dirección de Planes y Fondos de Pensiones de la Universidad de Alcalá de España. Se desempeña como director ejecutivo del programa BID de modernización del sistema de administración de justicia. Fue secretario general de la PCM, asumiendo adicionalmente la dirección general de proyectos del PNUD, presidiendo varias comisiones del Gobierno Nacional y representación alterna del Perú en el CLAT. Es profesor universitario en escuelas de posgrado y, por supuesto, destacado egresado de la Escuela Profesional de Administración y Gerencia de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de nuestra Universidad Ricardo Palma. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Manuel Ángel Clausen Olivares. Ante todo, quiero agradecer enormemente esta gentil invitación, regresar a la casa de estudios donde uno originalmente se preparó y donde aprendió a soñar. Doctor Hidalgo y a todas las autoridades de la Universidad Ricardo Palma, un feliz aniversario. Y querría, a propósito de la presentación y la primera exposición que también ha hecho el doctor Román Alarco, también hacer algunos comentarios y matizarlos con algunos otros vinculados con el tema de desarrollo humano. En el CEPLAN aproximadamente tengo poco más de 3 años como miembro del Consejo Directivo y efectivamente es una experiencia entre frustrante por momentos y enriquecedora por otros. Hay que tratar de guardar un balance, eso es algo que siempre me digo, porque no todas las cosas finalmente suceden como uno querría que suceda, pero uno dentro del espacio que le toca a uno participar es tratar de agregar valor a la situación que uno encuentra. Y eso creo, en términos personales precisamente, creo que es lo que ha sucedido en estos últimos 3 años. En la presentación que ha hecho nuestro presidente del Consejo Directivo, Javier Abugataz, ha mencionado la agenda que el Perú ha suscrito con las Naciones Unidas al 2030, es más pertinente, creo yo. También comparto la idea de tratar de pensar a largo plazo y desde ahí regresar y ver qué es lo que toca al Perú para el bicentenario. Obviamente sin dejar de soñar como lo hicieron los precursores de esta hermosa nación, preguntarse cuánto hemos avanzado y cuánto nos falta todavía para poder desterrar la pobreza, la desnutrición, la marginación, etc. Y esto me remite a una idea que ya tiene mucho tiempo, particularmente las abordo en algunas clases, que son las ideas de desarrollo humano que tienen su origen pues en lo que Ulhack y Amartya Sen hablaban acerca de expandir las libertades y las capacidades de los seres humanos. Y que también me remite a una idea un poco más coloquial que Prahalad mencionó, cuando Prahalad mencionaba que para él libertad no significaba nada si una persona no puede tomarse un helado cuando lo querría. Entonces preguntémonos si esa posibilidad de tomarse un helado, en términos coloquiales, claro está abierta para todas las personas en este país, si la posibilidad de expandir esas capacidades, expandir esas libertades está al alcance de cualquier persona. Evidentemente no, y yo creo que mientras tengamos esa capacidad de soñar y desterrar la pobreza y seguir creciendo y agregar valor,
el CEPLAN y cualquier otra institución que piense a largo plazo tiene un destino y tiene una agenda por realizar. Particularmente en el CEPLAN, la llegada de Javier ha sido una grata noticia. Javier tiene en este momento algo que yo no he presenciado en los últimos años, y es que tiene un patrocinio político importantísimo, y eso tal vez atreviéndome, sin que me corresponda, claro está, responder un poquito la duda que tenía Germán Alarco, porque participa constantemente en PCM, entiendo que también participa en el Consejo de Ministros, tiene una agenda muy marcada conjuntamente con la Secretaría de Descentralización y la de Gestión Pública. En otras palabras, tiene lo que otros personas que también encomendaron este mismo encargo no pudieron realizar. Y no lo pudieron realizar a veces por falta de percepción. Cuando se habla de desarrollo humano y de expandir las capacidades y libertades, yo me remito a su vez a una propuesta que tiene este profesor de la Universidad de Harvard, Michael Moore, cuando habla acerca del valor público. Y él dice que hay valor público en toda actividad que reúne esencialmente respuestas a 3 grandes preguntas, y eso lo lleva a él al triángulo estratégico. Y ahora lo voy a vincular con la presencia de Javier, motivo por el cual hablo de este triángulo estratégico y también del desarrollo humano. Decía que para que exista valor público respondamos estas 3 preguntas. En principio, lo que haces tiene sentido, es sustantivo, aporta, resuelve un problema sustancial para las personas. Si la respuesta es sí, estamos en la dimensión sustantiva, uno de los vértices de ese triángulo. La otra pregunta que deberíamos hacernos es si estamos políticamente empoderados para poder hacer lo que hacemos. Y si la respuesta es sí, estamos en la dimensión política, que es otro vértice de ese triángulo. Y finalmente, respondamos esta tercera pregunta: ¿y tenemos todos los activos, los recursos para poder agregar valor? Y si la respuesta es sí, estamos en la dimensión administrativa. Entonces, si vinculamos estas 3 dimensiones, la política, la sustantiva y la administrativa, estamos agregando valor. Pero no quiere decir que siempre vamos a tener permanentemente patrocinio político, como que tampoco vamos a tener permanentemente todos los activos. Y no quiere decir necesariamente que el Estado pueda acertar siempre en todas sus intervenciones, lo cual no quiere decir tampoco que va un poco a la deriva por acierto y error, sino significa que no todas las condiciones muchas veces coinciden en el mismo momento cuando uno intenta asignar los recursos para crear valor público. Y si uno crea valor público, uno expande las capacidades y las libertades de las personas. ¿Y por qué hago esta elucubración y citar a algunos autores? Porque cuando yo miro al CEPLAN, estoy obligado a verlo desde 2 perspectivas. Primero, la perspectiva de un sistema administrativo que es mandatorio de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la LOPE, que como sistema administrativo, como SINAPLAN, está obligado a crear una serie de sinergias, a tener una serie de interlocutores, comunicaciones con el gobierno nacional, con el gobierno local, con los gobiernos regionales. Está obligado, como lo decía también Javier, a que participe en consejos consultivos, por ejemplo. Está obligado a penetrar, a impactar en las políticas, a tener presencia en la asignación de los recursos, a que su voz sea escuchada para que se pueda vincular con el presupuesto, para que su voz también sea escuchada cuando se tenga que priorizar los proyectos de inversión pública. Es decir, crear un sistema, un conjunto de unidades que le den sentido unitario a esa intervención. Crear el SINAPLAN es un megaproyecto, por llamarlo de alguna manera, no agotado, no acabado. No es como, por ejemplo, los otros sistemas administrativos, llámese el de inversión pública, el de presupuesto, que tienen una madurez importantísima, porque detrás de esa construcción de ese sistema hubo un ente rector que tuvo patrocinio político para poder hacerlo. Pero en el CEPLAN no ha sucedido así. Entonces uno quiere construir un sistema administrativo llamado SINAPLAN cuando tiene un ente rector, y este es el segundo elemento que preocupa, que se llama CEPLAN, que no tuvo, lamentablemente, patrocinio político. Los avatares que ha mencionado Germán Alarco y los que de alguna forma yo he sido testigo presencial revelan
que efectivamente sin patrocinio político, sin ese vértice del triángulo estratégico respondido afirmativamente, es difícil que uno pueda en el Estado, y creo que en el sector privado también, emprender proyectos de envergadura, penetrar en la asignación de los recursos, en la inversión pública. Es muy difícil poder expandir las libertades y capacidades de las personas si no se hace madurar ese sistema nacional de planeamiento estratégico. Así que la agenda es muy rica en relación a esta creación o recreación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, pero tenemos uno de los elementos ahora más importantes de ese triángulo. Hay patrocinio político, y mientras haya patrocinio político, uno puede atreverse a soñar un poco más. Dicho esta breve presentación de ideas, yo querría más que hacer una relación de los aspectos relevantes de la presentación de Javier, más bien formular algunas preguntas que me asisten precisamente porque creo que si queremos soñar debemos también pisar tierra. Y en el Estado, particularmente otro de los sistemas administrativos, que es el de la modernización de la gestión pública, tiene, a diferencia del CEPLAN, un avance, una trayectoria un poquito más avanzada, pero tampoco no muy exitosa. Sin embargo, sí tiene algunos elementos que quiero compartir. Y digo esto por lo siguiente: cuando uno lanza un producto al mercado, uno está lanzando una promesa y debe tener la capacidad, la madurez organizacional de respetar esa promesa ante un cliente. Pongámonos ahora en el Estado. Nosotros queremos abolir la pobreza, nosotros queremos hacer intervenciones públicas, estamos haciendo una promesa. Preguntémonos ahora con qué capacidad el Estado puede redimir esa promesa. ¿Cuál es esa capacidad que el Estado tiene para poder lograr ese sueño? Y yo creo que ahí hay elementos importantes. Hay un elemento de densidad del Estado, hay un elemento de cómo se organiza el Estado, qué capacidades hay dentro de ese Estado para que esta planificación y lo que de ella derive tenga sentido. En el Estado, por ejemplo, y esto forma parte del análisis precisamente de estas normas vinculadas con la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y su plan de implementación, que fueron ambos normas que salieron en el año 2013, cuando yo ya estaba como secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros, se decía lo siguiente, y se dice hasta ahora, ¿no? El Estado, por ejemplo, desde el año 2007 al 2015, ha incrementado el presupuesto en 277%. Es impresionante lo que si uno mira el presupuesto del Estado, 71.000 millones de soles en 2007 para pasar a 155.000 millones de soles en 2015. Ese es el presupuesto del Estado y ese es el avance. Si uno mira el PBI, y ya acumulado para el mismo periodo, el PBI ha crecido 63.82%, ¿no? Tasas tras tasas, ese sería el crecimiento acumulado. El crecimiento presupuestal del Estado es impresionante. La pregunta es, ¿cómo gastamos? Y al gastar es cómo estamos redimiendo esa promesa de entregar mejores bienes y servicios públicos, entre ellos las normas para promover el mercado, a la población, a ese bienestar del cual nos hablaba hace un momento Javier. Cuando todavía existe una alta conflictividad, cuando todavía tenemos amplias brechas sociales y territoriales, uno mira la evolución que tiene Nueva Esperanza y Yupapuquio en Apurímac, y a pesar que están solamente a 10 minutos de distancia uno del otro, prácticamente las capacidades de uno son por oposición las que no tiene el otro. De cada 10 personas, 8 son desnutridos, ¿no? Mientras que en el otro de cada 10 solamente 2 lo son, cuando comparten la misma cultura, el mismo lenguaje, la misma población, el mismo clima. La pregunta es, para que el Estado, para que la planificación estratégica en ese lugar tenga sentido, ¿qué nos hace falta? Y yo ahí por eso reflexiono, ¿cuál es la capacidad que tiene el Estado para redimir esa pobreza? Entonces, una primera pregunta que yo formularía sería, ¿cuánto Estado necesitamos? ¿Y qué calidad de Estado necesitamos para que las promesas que nosotros hacemos como actores públicos, desde el puesto que tenemos, desde la oportunidad que se nos da, podamos hacer
apoyándonos en el planeamiento estratégico, una herramienta importante para proveer bienes y servicios a la población que sean útiles, que tengan valor público. Otra pregunta que yo formularía sería, ¿y cuál sería ese modelo de gestión que el Estado debería adoptar para poder redimir esas promesas? En las presentaciones que Javiera Bugatás hace en el Consejo Directivo, de la cual yo me precio porque aprendo, escucho a Javier mencionar, por ejemplo, la cantidad de planes que tienen que hacer los distintos gobiernos locales y están pensando una forma de poder simplificarlos, porque no todos los gobiernos locales tienen la misma capacidad que un gobierno regional, o más aún, una entidad pública que esté ubicada en la costa o en Lima, para poder hacer los mismos planes. Por lo tanto, tiene que haber un modelo de negocios, entre comillas, que se pueda adaptar a la realidad tan diferente territorialmente y de capacidades que hay entre los distintos niveles de gobierno. Entonces, hay que pensar un modelo de negocio que permita que ese planeamiento estratégico también madure de una manera continua, respetando las diferencias entre ellos. Y una última pregunta o reflexión que yo provocaría, o que me gustaría provocar es, ¿y cuál es el sistema de prioridades que del CEPLAN se puede instalar para inducir un mejor uso de los recursos en el Estado? Sea en inversión pública, donde uno puede ver, sobre todo aquellos que hemos consumido y visto y participado haciendo presupuesto por resultados, las asimetrías tan grandes que existen entre los gobiernos locales y regionales cuando se trata de invertir un sol, construyendo plazas de toros, cuando la población se está muriendo, o por decirlo de alguna manera, tiene una infancia que tiene un fuerte problema de desnutrición, ¿no? Entonces, o hacer un tremendo monumento a la hamaca, ¿no? Cuando hay otras prioridades que uno debería, a las cuales debería poner atención por la escasez de los recursos. Entonces, una pregunta, un tercer nivel de reflexión aquí para mí sería, ¿cuánto el CEPLAN podría hacer por penetrar, por inducir que exista un criterio de priorización de recursos para mejorar la inversión pública y que permita agregar valor público en los bienes y servicios que se producen? Esa es, amigos, la reflexión que quería hacer a propósito de las presentaciones que me han antecedido. Muchas gracias. Bueno, don Javier ha tenido varios tuchés, ¿no? Desearía responder a algunos de esos tuchés lanzados por nuestros dos espadachines que han estado muy diestros el día de hoy. A ver, don Javier. Gracias. Quizá empiezo a la inversa, ¿no? Estábamos, lo que comentaba Manuel, por dónde empezamos, cómo hacemos, qué estado necesitamos. En los primeros días en CEPLAN estábamos conversando estas cosas, ¿no es cierto? Yo lo que pedí fue datos, ¿no? Algunos datos de los típicos, ¿no es cierto? Y por ejemplo, si ustedes ven la lista de los distritos del país, uno puede encontrar qué distrito es el que menos población tiene. ¿Saben cuánta población tiene el distrito más chico del Perú? Menos de 200 habitantes. Y queda en Paucar del Sarazara, y ese se llama San José de Uxó, ¿no es cierto? Entonces tenemos, y después busqué cuál es el que más gran territorio tiene, y ese es el Napo, en Loreto, que va hasta la frontera con Ecuador. Las diferencias son enormes, o sea, tenemos Amazonía, Andes, costa, 1000 distritos con menos de 1000 habitantes. Y a esos distritos le pedimos 17 planes, que hagan un montón de cosas. O sea, no tienen la capacidad para hacer ningún plan, ¿no es cierto? Entonces, esas son cosas que tenemos que ir viendo, pero eso significa, eso es lo primero que puse, es tener información y conocer mejor la realidad. Yo creo que en el Perú no conocemos la realidad, y ahí sí las universidades y los centros de investigación una vez más tienen que ayudarnos. Pero entonces, ¿qué hacemos con los 1000 municipios menores de 1000 habitantes? ¿Cómo ayudamos a que, primero, quizá en el Perú nunca debimos tener municipios de 200 habitantes, ¿no es cierto? La norma dice que deberíamos tener más de 2000, más de 5000, y sin embargo, el año pasado había una creación de distritos casi a diario. Entender y acercarse a esas realidades yo creo que es una cosa indispensable.
no lo hacemos, no estamos acostumbrados, los funcionarios públicos no se acercan a la realidad. Esa es una de las primeras cosas que creo que hay que hacer. Esa calidad de gasto se da en un área geográfica específica y en unas condiciones específicas. La suma del gasto de los 3 niveles de gobierno debería ocurrir. Lo que pasa es que en muchas zonas del país, sobre todo zonas rurales, el Estado no está presente. Y eso es este tema de la densidad del Estado. Creo que todos esos temas los tenemos que tratar, pero yo diría tratar pronto. No puede ser que siga pasando el tiempo y no pasa nada. Había esas preguntas entonces de Manuel para avanzar. Sí ha habido un crecimiento como el que ha descrito Manuel, o sea, el crecimiento en la plata pública, la plata que hemos tenido en los últimos 10 años, ya hubiéramos tenido cuando con Germán trabajábamos en el Ministerio de Economía, no había ni para pagar sueldo. Entonces, claro, es otra condición y sin embargo hemos desaprovechado, yo creo, consistentemente los recursos que hemos tenido en los últimos años. Lo que habría que pedir es cómo hacemos eso con mejor orientación de política pública y mejores planes. Sí, lo que Manuel también ha dicho es cierto. O sea, yo tengo una reunión una vez a la semana con el primer ministro y ahí se discute, y a partir de diciembre yo le voy a entregar al primer ministro un informe en el que dice la ley de ese plan que tenemos que entregar un informe, y ese informe debe discutir la situación económica, social, ambiental e institucional del país y llamar la atención acerca de los problemas. En verdad la ley dice que se la tengo que presentar al presidente de la República y al primer ministro. Entonces eso en diciembre vamos a empezar a hacer. Y ahí se van a notar cosas de corto plazo que están desviadas de nuestro escenario 2030. Yo creo que una función de ese plan sí es, aunque algunas personas se vayan a enojar, ¿no es cierto?, estar continuamente mirando a la realidad, trayendo información y comparándola. Si tenemos que ir para allá y estamos yendo para acá, ese plan yo creo que tiene la obligación de decirlo y lo va a empezar a decir pronto. Y eso es corrección continua. La otra cosa es el Consejo de Ministros de la semana pasada. Ya se presentó algo, estos escenarios que yo he mostrado ahora acá, en verdad se presentaron en esta reunión de gobiernos regionales y ministros en septiembre, y ya desde ahí se está pidiendo a los pliegos, sobre todo a los grandes son los 19 ministerios y los 26 gobiernos regionales. Los ministerios tienen la obligación de además afinar política nacional sectorial, pero para eso necesitaban una orientación. Si uno le pide a cualquier ministerio que actualice la política nacional sectorial, claro, si no tiene un escenario grande no podría hacerlo. Yo creo que había una confusión persistente por falta de orientación de política pública. Eso sí es una responsabilidad de ese plan y de la PCM, y sí estamos empezando a discutirlo. Entonces, sí va a tener que ser, ¿no?, coordinaciones semanales en este momento. Para contestar a lo de Germán también, claro, por ahora no voy a lograr una ley como la que tú quieres. Entonces, ¿qué hacemos en los siguientes meses? Lo que sí le puedo decir es todos los días casi yo hablo con el secretario de Descentralización, con la Secretaría de Gestión Pública, con Demarcación Territorial, con la Secretaría de Coordinación, con la Oficina de Gobierno Electrónico, y lo que estamos logrando es que, aún sin cambio de normas, operemos como como una entidad muy coordinada. Y eso va a ser. La otra cosa es que estamos poniendo el plan antes del presupuesto. Y ahora, para noviembre, esperamos, usando cosas como estas que hemos descrito ahora, poder pedirle a cada ministerio y a cada gobierno regional que haga un primer esfuerzo por alinear sus planes operativos 2017, hasta donde sea posible, a una imagen mejorada hacia el 2030. Eso sería poner el plan antes del presupuesto y no como lo tenemos ahora, que está absolutamente de cabeza. Esas son cosas que creo que sí se pueden hacer. Al hacer eso, en verdad estamos cumpliendo, espero, con una buena parte de las 6-7 elementos que comentó Germán, aún sin cambiar la ley. ¿Verdad que si me espero a cambiar la ley, nos morimos? Y además, imagínate en el Congreso que tenemos. Entonces creo que sí, al hacer eso, en verdad, si ustedes lo notan, sí creo que estamos poniendo el plan antes del presupuesto, discutirlo donde haya que discutirlo,
solo les doy una idea, en la reunión de gobiernos regionales y ministros, que fue el 1 y 2 de septiembre, antes de las reuniones esta que hubo, no sé si saben, pero unas reuniones 1 a 1, cada ministro con todos los gobernadores regionales. Las dos únicas exposiciones que hubieron para todos fueron una del Ministerio de Economía y una de ese plan. Entonces creo que no es perfecto el mundo, pero algo se está diciendo sobre que le prestemos un poquito más de atención al planeamiento. Por supuesto, la institución está, yo creo, a 1/10 de su mandato. O sea, el nivel de operación de ese plan, ojalá que lo alcancemos algún día en estos años, pero está muy por debajo. Pero sí creo que lograríamos señalar jerarquía, prioridades, como lo ha pedido Germán, ¿no es cierto? Y el no llegar tarde está mencionado con esto que estoy mencionando. La diferencia ahora, Germán, es que creo que existen suficientes sistemas de información como para una vez al mes poder dar unas señales muy claras de seguimiento. Por ejemplo, vamos a empezar a hacer seguimiento a 2 o 3 cosas importantes y yo les recuerdo, vamos a tener un sistema de alertas tempranas, que me dirán por qué ese plan se mete a dar alerta temprana. Yo creo que tenemos una función de alerta temprana. Si vemos que se está produciendo un daño en algún lado, lo que vamos a hacer es dar la señal. Nos dirán que estamos en el corto plazo, por supuesto, si el largo plazo se conforma de toda la suma de los corto plazo. Entonces eso es algo que yo creo que ustedes, espero que nos sigan, y creo que sí vamos a poder empezar a ver desde noviembre, diciembre, y que ojalá lo veamos en un mejor alineamiento de planes, orientando, y sí va a haber un sistemita que ya está casi listo, que permite reformular el plan estratégico y plan operativo de las instituciones y va a ir forzando a mirar mejor el presupuesto. Con los recursos que hemos tenido, yo creo que todavía tenemos margen para, no estamos en escasez absoluta, así que algún margen hay para asignar mejor, usar mejor y quizás hasta redirigir recursos. También lo estamos discutiendo con el Ministerio de Economía y ojalá que se pueda seguir discutiendo. Entonces sí creo que hay margen para todas estas cosas, lo vamos a probar y vamos a intentar probarlo en los siguientes meses, y es entonces continuo seguimiento lo único que nos va a poder ayudar a hacer seguimiento, evaluar continuamente, donde ahí sí pedimos todas las críticas que puedan salir de toda la academia, de los centros de investigación, para criticar cada día, si es posible, lo que noten, y es nuestra obligación tratar de entenderlo, absorberlo y tratar de corregirlo. Y lo que sí yo puedo decir es que una vez al mes al primer ministro le va a llegar un informe con todas estas cosas que logremos identificar. Ya claro, no puedo asegurar que todos los ministerios van a responder exactamente a lo que nosotros digamos, pero tenemos a Máximo que nos puede ayudar bastante, ya hemos conversado con él y creo que hay formas, al entregarle un informe al presidente y al primer ministro, de hacer notar cosas que están desalineadas y que deben alinearse. No van a ser todas, no tenemos la capacidad, tampoco. Hoy día en la mañana estuve con el Centro de Planeamiento de China, por supuesto con el Instituto de Investigación de Shanghái, nos llevan varias décadas. Aún ahora que estuve en Ecuador, ¿no es cierto?, la Secretaría de Planeamiento ecuatoriana tiene un área institucional mucho más fuerte que el actual CEPLAN nuestro. Eso me da mucha pena, pero esa es la realidad. Tenemos que tratar de corregir pronto, sí. ¿Cómo podemos corregir a pesar de escasez de personal? El MEF ya me recortó para el próximo año, por si acaso. Tengo menos plata. Pero aún con el personal que tenemos y aún con las condiciones que tenemos, yo sí creo que podemos una vez al mes entregar un informe, una vez al mes ir mejorando el acceso público a todas las bases de datos del Estado. Eso es cierto, se lo vamos a pedir a la UGI y a una cosa que se llama la infraestructura de datos espaciales para el Perú, que creo que debimos tenerlo hace años y no lo tenemos. Vamos a ver hasta dónde llegamos en eso. Esos son los pasos siguientes. Yo creo que en los siguientes 2-3 meses o notamos algo o estamos perdiendo, ¿no?, los siguientes años, diría yo, en este tipo de cosas. Yo me quedaría por ahí entonces. Gracias. Muchas gracias.